observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. Uno de los primeros rubros en cerrar sus puertas cuando inició la pandemia fueron las confiterías bailables y probablemente van a ser uno de los últimos en reabrir. Hay que ver realmente de las otras medidas, sobre todo crediticias y de algunos aportes que puedan salir para los rubros que están, sobre todo los que están más parados, como la hotelería, salones de eventos, salones de fiestas, catering. Prácticamente trabajar al 50%, al 40%, estamos hablando de trabajar con 15 chicos y 5 grandes. Ese fue el último protocolo que se presentó y fue rechazado. Emprender en pandemia. ¿Querer es poder? Emprender siempre es un riesgo. Muchas personas abandonan sus rutinas y cierta estabilidad laboral para dedicarse a aquello que siempre soñaron o quizás en lo que consideraron era una opción de vida para su futuro. Sin embargo, este porvenir no está exento de obstáculos y los resultados no son siempre los esperados. Ello, sumado a un contexto muy difícil como el que trajo la pandemia, hacen de este camino un verdadero desafío. Un riesgo imprevisto. La pandemia en general, podría decir, nos invitó a todos a repensarnos un poco, tanto de modo personal como nuestra forma de trabajar. Eso es algo que no excluyó al sector de los emprendedores, un sector que ya de por sí está acostumbrado a remarla y a trabajar siempre en contextos adversos de distinta manera, ya sea por cuestiones de precarización, falta de capital, pero sin dudas el contexto de la pandemia creo que es algo que no muchos han podido planificar de antemano. Creo que el mundo entero quedó sorprendido con esta situación. En esa instancia algunos han sabido adaptarse rápidamente y encontrarle un poco la vuelta para poder subsistir hasta que podamos volver a la normalidad o a la nueva normalidad de la que tanto se habla, y otros lamentablemente han tenido que por ahí quizás ver su sueño parado o directamente han decidido cerrar y barajar y ir de nuevo, como por ahí dice la frase. En verdad el negocio empieza como una cancha de fútbol 5 en el año 2000 y ya a los 5 años se transforma en pelotero. Los cumpleaños arrancan junto con las canchas de fútbol 5 y en el 2015 dejamos atrás ya lo que era fútbol 5 y nos dedicamos exclusivamente a lo que es fiestas infantiles. La pandemia en verdad nos agarra después del verano, que también eso trajo otro condicionante, que era después de una temporada baja, invirtiendo plata para la nueva temporada y bueno, tuvimos que suspender todo. Creíamos que iba a ser un año de receso para nosotros y en base a eso tomamos medidas con los clientes como económicas y de inversión en nuestra empresa. Después de un año nos permitieron volver a trabajar con las fiestas infantiles, pero la verdad es que no volvió con la misma fuerza que trabajábamos antes. De hecho, volvió un 15% de lo que trabajábamos en el 2019. Estoy hablando, volvió un 15% de la cantidad de eventos que había, pero la cantidad de asistentes que había a los cumpleaños bajó un 50%. Y tiene algo de sentido, no podemos quejar de las medidas, porque es entendible, no podemos nosotros, tenemos que cuidarnos nosotros primero que nada y cuidar a nuestros clientes. Nosotros fuimos uno de los lugares del área de relocalización del rubro confitería bailable. Obviamente fue el primer rubro en no poder seguir funcionando y creo que va a ser el último en habilitarse si se habilita. Fue muy duro, fundamentalmente, primero porque las inversiones son muy grandes. Todo lo que uno tiene, cualquier comerciante como compromiso, con la diferencia que son locales habilitados arriba de 4.000, 5.000 personas. Antes de la pandemia estábamos agonizando. Primero, en nuestro caso particular, Santa Fe, Argentina, fue una muy mala decisión lo de la relocalización. La verdad, muy mal pensado, muy mal gestionado. Y la gente nos dio la espalda. Prefirieron los bares y a nosotros encima en ese tambaleante realidad nos agarra la pandemia, que fue una guillotina. Distinto te lleva primero a sobrevivir. Entonces, si la amenaza es muy aguda, muy rápida, muy fuerte, generalmente uno tiende a hacer lo aprendido, lo visto.
O sea que si vos tenías, vamos a suponer, un negocio donde tuviste situaciones de crisis, donde siempre lo aprendido fue vender, intentar producir de una manera, entonces, bueno, generalmente lo primero que se hace es lo mismo. La pandemia obligó a muchos a reconfigurarse y pensar en alternativas a sus tareas. Otros no pudieron ni siquiera repensarlo y debieron abandonarlo definitivamente. Ello implica no solo una dificultad material y económica del propio emprendimiento, sino también mental, para afrontar esta nueva vida atravesada por el coronavirus. Sobrellevar el emprendimiento en pandemia. Creo que esto también tiene que ver con una cuestión de fondo, que tiene que ver con justamente para qué o con qué objetivo uno llegó a emprender y poder constituir y desarrollar como una especie de identidad del emprendimiento. Para esa identidad te permite después poder justamente tener esa cuestión de cintura o poder moverte y reinventarte sin quizás perder tu esencia. Sé de bares o de emprendimientos que por ahí eran un pelotero o un boliche, que han podido retransformarse quizás en un bar, adaptándose por ahí a las medidas sanitarias y lo que la ordenanza por ahí local podía permitir como negocio, y en realidad ahí lo que no se pierde es la esencia básicamente del disfrute y el ocio. Y del mismo lado, por ejemplo, un emprendimiento cultural que por ahí era el rubro textil, que confeccionaba indumentaria, en su momento, cuando salió todo el tema de los tapabocas, cumplió el rol de satisfacer la necesidad de hacer quizás tapabocas, no solamente con un rol sanitario y preventivo, sino también como aportándole cierto diseño para que la gente también se sienta un poco, digamos, acompañada desde el punto de vista de la moda. Y ahí, por ejemplo, tenés un emprendimiento que básicamente lo que siempre hizo fue vender eso, estilo, diseño, moda. Pero creo que la base siempre de un emprendedor que se sabe adaptar es alguien que está muy consciente de cuál es su identidad, de qué es lo que ofrece, que va más allá de un producto específico, sino que tiene que ver con esto de vender un concepto, como puede ser diseño, entretenimiento, moda, y después, ante distintas situaciones, poder adaptarse sin perder esa esencia y también, bueno, saber acompañar a la comunidad que siempre ha tenido y a su target y poder amplificarla. Surge ya la idea, hace 1 año y medio atrás, de una chopería de barrio. Y bueno, aprovechamos el receso que tuvimos en la pandemia para hacer obra en la cocina, para modificar un poco el salón para que quede más ambientado un bar. Y en el verano, llegado el 3 de diciembre, inauguramos una chopería. Lamentablemente no tuvimos ningún mes positivo hasta ahora, desde que arrancó la pandemia. Hablando en números, sí, positivo en muchas cosas, porque la verdad que si algo trajo esto de aprendizaje, aprendimos mucho de este nuevo rubro que es la gastronomía. Lo lindo de todo fue que lo hicimos entre los que estábamos adentro. El profe, que era el animador, ahora estaba en la cocina o estaba de mozo atendiendo, y bueno, ese fue un desafío lindo que lo disfrutamos. Lo difícil está en cómo tratar de reducir ese nivel de ansiedad y estrés para que no todo sea amenaza, sino bajando el nivel de adrenalina, dejar que ese lóbulo prefrontal se llama, se mezclen un montón de conceptos e ideas que uno va adquiriendo como ser humano y estímulos que le van llegando para empezar a hacer cuestiones distintas, ¿sí? A ver otros caminos. Lo que muchas veces pasa es que justamente como hay amenazas por todos lados, hace como una nebulosa, donde uno ya no sabe para dónde mirar y es como una mezcla de ansiedad y angustia, cuando en realidad si vos te pones a ver punto por punto, va bajando el nivel de certidumbre, inclusive aunque asumas que esto es una amenaza y te da hasta temor asumirlo, porque si me tengo que enfrentar a esto, pero el solo hecho de anotarlo y tener claro que esa es una amenaza y otra no es una amenaza para mí, ya eso va bajando el nivel de certidumbre en el cerebro. Lo peor que le puede pasar al cerebro, lo que más le eleva adrenalina a un cerebro, es más la incertidumbre que la cuestión negativa. En lo personal, la sociedad que estaba a cargo del emprendimiento, de que empezó la cuarentena, no se apersonó más, conflictos jurídicos. Yo tuve que ir a cuidar ahí para que bueno, terminó siendo mi vivienda, un lugar que no está preparado para vivir, es demasiado grande, desde la limpieza, el mantenimiento, los frentes que podés tener de que te entran de noche, igual por más que vos estés cuidando. Los primeros meses de la cuarentena no hemos tenido ni para comer, literalmente. A ver, lo digo con mucho orgullo, mis ex compañeros del Colegio Inmaculada hicieron una colaboración para hacer una probita de comida.
sea, la verdad que es más duro de lo que la gente piensa, mucho más duro. Pasar hambre a esta edad, después de tanto esfuerzo, sacrificio. La pandemia atravesó y trastocó todos los aspectos de las personas, en mayor o menor medida. La pregunta sigue siendo cuánto de ello llegó para quedarse y cuánto volverá a ser como era previo a la aparición del coronavirus. ¿Cómo lo ven los especialistas y emprendedores? ¿Cómo observan el futuro del trabajo y de las diversas actividades que llevan adelante? Y después, ¿cómo se sigue? La verdad, estamos en un limbo y en lo que respecta a la gastronomía, en este tipo de eventos masivos yo creo que, no quiero ponerme negativo, pero no le veo una perspectiva ni a mediano ni a mediano plazo. La gente empezó a tener otras perspectivas, la gente sale a tomar algo en pleno invierno y se sienta en la vereda, cosa que era antes inadmisible porque te atornillás de frío, pero bueno, la gente prefiere sentarse, estar en un bar, la juventud, los únicos grupitos que son amantes de este tipo de eventos, les gusta y están subyugados por las clandestinas. Te aseguro que si llega a abrir un lugar habilitado no va nadie. El rubro nos retiró a nosotros. Con la esperanza de que pronto se termine, de que pronto podamos volver a hacer festejos de cumpleaños, que es nuestro rubro principal, y que la temporada de bar la podamos agarrar un poco antes, porque la verdad que llegamos no tarde, pero inauguramos recién en diciembre, el año pasado. Tampoco tiene mucho sentido pedir que nos abran si después va la mitad van 20 personas a un cumpleaños, 20 personas en total, entre chicos y adultos. No tiene ese clima de fiesta que necesita un cumpleaños, que es un negocio que va a durar muchos años más y haber cerrado por esto no nos parecía oportuno, ¿no? Es un negocio que va a durar, va a ser un clásico acá en Santa Fe, o eso es lo que creemos, y una pandemia no nos podía destruir. Uno, le vienen determinadas cartas en la vida y después depende de vos cómo se jueguen, y lo que no podés es desperdiciar esas cartas. Hay gente que triunfa por la perseverancia y la capacidad que tiene de entender que se va a equivocar y van a sentir amenazas muy seguido. Eso depende mucho de la educación y cómo se va impregnando esto. Lo que hay que tratar de asegurarse primero son esas cuestiones básicas, porque yo las nombro de los hábitos saludables, pero hay que tener acceso. Aquel que no tiene una buena alimentación, que no tiene acceso a un entorno social saludable, con cariño, amor, aquel que no tiene capacidad para un techo y seguridad para dormir. Entonces, claro, al que le falta todo eso, ya tiene desventajas desde el vamos. Ahora, lo que no puede pasar es que aquel que las tenga no las aproveche. Con esa perseverancia tiene que ver con la famosa palabra resiliencia, o sea, la capacidad del cerebro de seguir, primero, sobreviviendo al problema, segundo, adaptándose, y tercero, si es posible, como decía yo, creando más conexiones una vez que la pasaste y estando más preparado por si viene otra cuestión similar. Por ahí hay algún ser pensante, dice, ¿por qué no se reformulan, se reinventan? ¿Cómo no hacen un bar? Le digo, pero ¿cómo voy a hacer un bar en un lugar que tiene una capacidad de 6.439 personas? No está pensado como un bar. La verdad, tristísimo. Y bueno, acá estamos. Yo creo que sin posibilidad de reformular. Estamos esperando que el municipio libere eso para que se pueda hacer otra cosa, otro rubro. Porque encima hay una restricción, no podés hacer otra cosa que no sea confitería bailable, excepto con una habilitación temporaria, porque es verdad, el municipio con buena voluntad, esta nueva gestión le dijo, bueno, tráeme un emprendimiento, te vamos a decir que sí. Te pregunto, ¿quién pone dinero en un emprendimiento que podés trabajar hoy, pero no sabés que si en una semana te pueden llegar a dejar a seguir trabajando? ¿Quién hace una inversión? Yo creo que el concepto de antaño de confitería bailable desapareció. Va a haber otras cosas y esos lugares van a quedar al olvido. Hoy en día la tecnología a la fuerza, hemos aprendido las bondades que tiene y la posibilidad de poder conectar a las personas sin necesidad de estar físicamente presentes, y eso se traslada también a un montón de propuestas de valor de algunos emprendimientos que tenían que ver quizás con, por ejemplo, esto de generar entretenimiento o dar consultorías o capacitaciones, o mismo por ahí también los últimos años se explotó el boom del delivery, que capaz que antes era algo que no estaba tan en la cabeza o en la costumbre del público en general, y que muchos emprendedores, por ejemplo, el año pasado, al ver la puerta de sus locales cerrados
y esto de evitar justamente el contacto físico, encontraron en un cadete o en una plataforma de pedidos la salvación, entre comillas, para justamente poder satisfacer la demanda y la necesidad de ventas. Entonces yo creo que lo que ha quedado o va a quedar es esta cuestión más híbrida de utilizar sí las herramientas tecnológicas como un fuerte aliado, ya sea para comunicar lo que uno está haciendo, para generar comunidad y mantenerse en contacto con sus potenciales clientes, y así también como para, a la hora de pensar una propuesta de valor nueva, tener esa pata tecnológica de alguna manera vinculada a ese nuevo producto o servicio que uno esté pensando lanzar.